Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo, matemático y estadista alemán, reconocido como uno de los creadores del cálculo. Gottfried Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania, y falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover. Fue filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario, político, perteneciente al movimiento del racionalismo. Estudió ética, filosofía, matemáticas y política. Sus padres fueron Katharina Schmuck y Friedrich Leibniz, profesor de filosofía. Su padre, profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, falleció cuando Leibniz contaba 6 años. Capaz de escribir poemas en latín a los 8 años, a los 12 empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. En 1661 ingresó en la universidad de su ciudad natal para estudiar leyes, con apenas 15 años, donde conoció el pensamiento aristotélico, platónico y escolástico, así como la filosofía de Descartes. Posteriormente los continuaría en Jena y Altdorf. En 1666 fue premiado con un doctorado en leyes, además de trabajar para Johann Philipp von Schönborn, arzobispo elector de Maguncia. Declinó la oferta de dedicarse a enseñanza en la universidad y orientó su vida a la carrera política y diplomática. Durante 1673 se trasladó a París, donde pasó 3 años y además visitó Ámsterdam y Londres, donde se dedicó al estudio de las matemáticas, ciencias y filosofía. En 1676 trabajó como bibliotecario y consejero privado en la corte de Hannover, hasta la fecha de su fallecimiento. En 1676 fue nombrado bibliotecario del duque de Hannover, de quien más adelante sería consejero, además de historiador de la casa ducal. Estuvo al servicio de Ernesto Augusto, duque de Brunswick-Lüneburg, más tarde elector de Hannover, luego de Jorge Luis, elector de Hannover, y después de Jorge I, rey de Gran Bretaña. A la muerte de Sofía Carlota, en 1705, la esposa del duque, con quien Leibniz tuvo amistad, su papel como consejero de príncipes empezó a declinar. Dedicó sus últimos años a la tarea de historiador y a redacción de obras filosóficas muy importantes que se publicaron póstumamente. Su contribución al mundo de las matemáticas consistió en enumerar en 1675 los principios fundamentales del cálculo infinitesimal. En 1672 inventó una máquina de calcular capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas, la Step-Recorder, que podemos ver en esta ilustración. Junto con su iniciador René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz es el más destacado representante del racionalismo. Leibniz situó su criterio de verdad del conocimiento en su necesidad intrínseca y no en su adecuación con la realidad. Frente a la física cartesiana de la extensión, Leibniz defendió una física de la energía, ya que esta es la que hace posible el movimiento. Los elementos últimos que componen la realidad son las mónadas, puntos inextensos de la naturaleza espiritual, que aun siendo simples poseen múltiples atributos. Cada una de estas mónadas recibe su principio activo y cognoscitivo de Dios, quien en el acto de creación estableció una armonía entre todas ellas. Esta armonía preestablecida se manifiesta en la relación causal entre fenómenos, la concordancia entre el pensamiento racional y las leyes de la naturaleza. Las contribuciones de Leibniz en el campo del cálculo infinitesimal, efectuadas con independencia de los trabajos de Newton, así como el ámbito del análisis combinatorio, fueron de enorme valor. Introdujo la notación actualmente utilizada en el cálculo diferencial e integral. Los trabajos que inició en su juventud, la búsqueda de un lenguaje perfecto que reformara toda la ciencia y permitiese convertir la lógica en cálculo, acabaron por desempeñar un papel decisivo en la fundación de la moderna lógica simbólica.
De sus obras filosóficas destacan Ensayos de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, de 1710, Monadología, de 1714, publicado en latín como Principia Philosophiae en 1721, y Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano en 1703, publicado en 1765 póstumamente. El considerado padre de la filosofía alemana escribió la mayor parte de su trabajo en francés. El presente es grande con el futuro. Gottfried Leibniz. John Locke, pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo inglés. John Locke fue un filósofo inglés que destacó especialmente por sus estudios en filosofía política. Uno de los filósofos fundadores de las doctrinas del utilitarismo y el empirismo. Las materias en las que se desempeñó fueron la metafísica, la epistemología y la educación, y tenía el partido político Whig, al cual pertenecía. Era médico de profesión. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Winston, Somerset, y fue bautizado ese mismo día, siendo hijo de padres puritanos, Agnes Knee y John Locke, un abogado. Falleció el 28 de octubre de 1704 en Oates, Essex. Cursó estudios en la Universidad de Oxford, donde obtuvo una licenciatura en febrero de 1656 y una maestría en el 58. Se licenció en medicina en febrero de 1675. En esta misma universidad fue profesor de griego, retórica y filosofía moral desde 1661 hasta 1664. Aunque su especialidad era medicina, mantuvo relaciones con reputados científicos de la época como Robert Boyle, Thomas Sydenham e Isaac Newton. Él fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Y alcanzó renombre más bien por sus escritos filosóficos, sentando las bases del pensamiento político liberal. En 1667, John Locke comenzó su relación con el estadista Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, de quien fue amigo y médico. El conde de Shaftesbury fue líder del partido Whig, adversario del absolutismo monárquico en Inglaterra. Locke, convertido a la defensa del poder parlamentario, fue perseguido y tuvo que refugiarse en Holanda, de donde regresó tras el triunfo de la gloriosa Revolución Inglesa en 1688. Fue uno de los grandes ideólogos de las élites protestantes inglesas que, agrupadas en torno a los Whigs, llegaron a controlar el Estado en virtud de aquella revolución. Su pensamiento ha ejercido una influencia decisiva sobre la constitución política del Reino Unido hasta la actualidad. Defendió la tolerancia religiosa hacia todas las sectas protestantes e incluso las religiones no cristianas, pero el carácter interesado y parcial de su liberalismo quedó manifiesto al excluir de este derecho a los ateos y a los católicos. Creía en la libertad religiosa y en la separación de la Iglesia y el Estado. En 1700, el rey Guillermo III de Orange le nombró para que desempeñara el Ministerio de Comercio desde 1696 hasta 1700, que tuvo que dejar, cargo que tuvo que dejar a causa de enfermedad. Sus escritos influyeron en muchos pensadores, así como en revolucionarios estadounidenses. En su obra más trascendente, Dos ensayos sobre el gobierno civil de 1690, sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger: la vida, la libertad y la propiedad. Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social originario, rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder. La autoridad de los estados era voluntad de los ciudadanos, que quedarían desligados al deber de la obediencia cuando sus gobernantes conculcaran esos derechos naturales inalienables. Locke defendió la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí e impedir
que ninguno degenerara hacia el despotismo, pero por inclinarse por la supremacía de un poder legislativo representativo de la mayoría, también se puede considerar como un teórico de la democracia, hacia lo que acabaría evolucionando los regímenes liberales. Sus contribuciones repercutieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Declaración de Derechos de 1689. Considerado como uno de los primeros y más influyentes empiristas británicos, el pensamiento propiamente filosófico de Locke tuvo menos incidencia que el político. Se basó en la teoría del conocimiento empirista inspirada por Francis Bacon y René Descartes. Locke profundizó en el empirismo de Bacon y rechazó la teoría cartesiana de las ideas innatas, a lo que dedicó parte de su ensayo sobre el entendimiento humano en 1690. Según Locke, la mente humana nace tamquam tabula rasa, es decir, la mente de un niño carece de ideas, es como un papel en blanco en el que no hay ninguna idea escrita. Todas las ideas proceden de la experiencia, y de la experiencia procede todo nuestro conocimiento. Esto incluye tanto la experiencia externa como la interna. En consecuencia, dos son los ámbitos de la experiencia: el mundo exterior, captado por la sensación, y el de la conciencia o interior, captado por la reflexión. Por la sensación solo percibimos las cualidades de las cosas, que pueden ser primarias y secundarias. Las cualidades primarias son las que se refieren a la extensión y al movimiento con sus respectivas propiedades y son captadas por varios sentidos. Las cualidades secundarias, tales como el color, el sonido o el sabor, son percibidas por un solo sentido. Las cualidades primarias tienen valor objetivo y real, existen tal como las percibimos, pero las secundarias, aunque sean causadas por causas exteriores, son subjetivas por el modo en que las percibimos. Son reacciones del sujeto a estímulos recibidos. Para Locke, la sustancia no es cognoscible, aunque es posible admitir su existencia como sustrato o sostén de las cualidades primarias y como causa de las secundarias. Locke es considerado uno de los mejores filósofos occidentales. Su influencia permanece incluso 3 siglos después de su muerte. Dentro de sus obras destacan sus ensayos sobre el gobierno civil, sus ensayos sobre la tolerancia y sus 3 cartas sobre la tolerancia, de la ética en general, algunos pensamientos sobre la educación, racionalidad del cristianismo, ensayos sobre la ley de la naturaleza, de la alianza y la revolución. Es más fácil para un tutor ordenar que enseñar. John Locke. Gracias por su atención.